¿Y nunca te cagaste en la primaria? No. Yo sí, no mames. Me acuerdo que ya era la última hora y no mames, me andaban ganas de cagar, pero la maestra decía, no, nadie puede ir al baño, dices, porque estaban revisando la tarea. Y dije, puta madre, quiero ir al baño, quiero ir al baño. Y luego hacían la mamada de que cerraban los baños, no sé si te acuerdas, una hora antes, o sea, y eran como 5:30, y yo, no mames, ya me andaba de la caca. Y yo dije, puta madre, y ahí me andaba, no mames, yo ya cuando dije, no, ya valió madre. Nada más Sentiste empecé a sentir calientito. calientito así de... Y como que empezaba a salir un mito. Guácala. Y en eso, la pinche maestra que se para del escritorio y que va. Y cuando llegó por mi lugar dice, oigan, huele feo, ¿no? Y yo, sí, maestra. Vas a ¿Cómo hacer que la huele? barranca. Y sí, literal, del otro lado estaba la barranca, porque era pinche barranca. Ha de ser la barranca, maestra, porque sí. Dice, no, es que sí huele muy feo. ¿Todos están bien? Y dice, sí, sí, todos. Y Y yo de, tú. y yo así de, no mames, yo sentía pinche bola de cagada acá. Hoy vamos a hablar sobre todos nuestros recuerdos, anécdotas, experiencias que vivimos durante todo nuestro trayecto de escuela. Pues vamos a comenzar preguntándote, ¿te acuerdas desde el kinder? O sea, ¿sí te acuerdas de cuando entraste la primera vez al kinder? No, tengo muy vagos ¿Qué es recuerdos. lo primero que más recuerdas? Siempre me acuerdo que mi mamá me levantaba temprano porque en ese entonces trabajaba en la planta Volkswagen. Bueno, Ajá. dentro de ahí. Y pues siempre me acordaba que siempre cuando le tocaba como que coincidir, siempre me llevaba al kinder. Pero justo veníamos hablando el otro día en el taxi, porque fuimos a comprar la lista de útiles de mi hija Y, Samadi, ajá, ¿por qué surge todo y este surge todo tema esto. de querer compartir nuestras anécdotas, todo lo que vivimos y de lo que nos acordamos? Como este año, pues nuestra hija Samadi ya entra al kinder, que ya veníamos platicando después de comprar su lista de útiles, porque a mí es algo que me emociona mucho, porque siempre me ha gustado todo ese tema de la papelería, los plumones, las libretas, lápices de colores, todo en general a mí me emociona mucho. Y él me dice, estás bien emocionada, ¿verdad? Le digo, sí, la verdad sí. Y más porque pues a Samadi le pidieron una libreta que pues tiene que hacer, se tiene que hacer, ¿no? No es como que la vas a comprar ya hecha. Y sí, me la ofrecían ya hecha, pero dije, no, yo la quiero hacer porque a mí me emociona todo eso de poner que Sí, hacer las la libreta, las portadas y todo cosas. eso. Entonces le dije, no, pues yo la voy a hacer. Y me venía diciendo, se te ve tu cara de emoción al momento de comprar todo eso. Y cuando fuimos a la papelería donde compramos la lista de útiles, pues yo bien emocionada de, ay, mira estos plumones, ay, mira estos. Pero pues como no se los pidieron a esa madre, pues no se los compré o no los compré. Pero esa parte es algo que me emociona mucho y por eso es que me recordó todo lo que vivía yo en mis épocas de Y escuela. una anécdota que le estaba yo compartiendo es que yo pensé que la lista de útiles nos las daban en el kinder, porque yo sí me acuerdo, bueno, no me acuerdo exactamente el año, pero estaba yo en el kinder, creo que en segundo. Y me acuerdo, todavía me acuerdo ese día que estaba yo en el salón de clases y la maestra se llamaba Laura. Quién sabe si todavía vive o ya no, pero me imagino que sí. Y nos empezaron a entregar nuestra lista de útiles a cada uno. Ujú. Y pasaron lista a ver fulanito de tal y así. Y cuando Ah, pasó pero mi número, también pues surgió porque la directora de la escuela de Samadi pues nos dijo que teníamos que ir a entregar la lista de útiles en estos en días. las fechas que Ajá. nos indicó. Y me dice, ah, ahora entiendo porque cuando yo llegué al kinder ya estaba como que todo mi Sí, material ahí. porque cuando vas al kinder, nada más llevas tu mochila con tu lunch, y no llevas libretas, nada. Y yo me acuerdo que ese día, en mi primer día de clases, la maestra nos llamó, y nos iba llamando y pasábamos por nuestra lapicera. Y era bien Ujú. bonito porque a todos nos andaban nuestra lapicera nueva, con los colores ya adentro y con nuestros nombres. Y yo decía, pero ¿por qué son diferentes? O sea, ¿quién trajo las listas? O yo pensé que nos las daban en la escuela. Y pues yo sentía feo porque mi lapicera era sencilla, es lo que le estaba Ajá. diciendo a ellos. Mi lapicera era una gris con un cierre negro y traía mis colores con mi nombre y traía con una cinta ahí Daniel Pérez Rodríguez.
Y había otros compañeros que les daban su lapicera de las chidas de plástico, de las de cajita y se abrían y tenían sus Yo me acuerdo niveles y que así, no mames, había chidas de esas lapiceras lapiceras. que abrías y tenían como que un nivelito y él ponías uno y a la baja de No, tu... cómo me encantaban Ajá, esas estaban lapiceras. chidas. Pero yo pues con mi lapicera de bolsita donde todos Ajá. los colores. Pero aún así se sentía bonito porque pues era nuevo, olía todo A mí, nuevo, por ejemplo, rico. lo que me gustaba es que cuando creo que es en la primaria y que ya te dan como que la lista, lo que tienes que llevar, o en el bachiller, en la secundaria, cuando ya todos tus maestros te dieron, en la primera semana todos los maestros normalmente en la secundaria te dan como que la libreta y las especificaciones de qué es lo que quieren en su libreta. Sí, sí. Y ya cuando pasa la primera semana y si eres que de las personas que después de la primera semana ya tienes todas las Libretas. libretas, siempre olía a plástico o Sí, a sí. nuevo y ese olor es muy, ¿cómo decirlo? Muy bonito porque dices, ay, todo está limpio, todo Está está bonito. nuevo y Y algo que, por cocido. ejemplo, también te gusta, bueno, no nos gusta cuando inicias las clases, agarrar tus libretas nuevecitas y escribir en Y las siempre primeras decías, páginas. no, la voy a tener bien cuidada y que Ay, le voy a poner bien las ya después de letras. 3 meses ya pinches rayones a Ya la... escribías rápido porque te dictaban rápido las Y maestras. con respecto a ello, ¿cuál es, por ejemplo, dentro de la escuela, tu materia favorita? Que tú dijiste, esta fue mi materia favorita de la escuela. Ya en la En la primaria o en la segunda. secundaria, mi materia favorita, creo que primero es biología, luego física y luego química. A mí como me encantaban esas materias en la secundaria. Ujú. Y más porque los 3 años de mi secundaria me los dieron, bueno, esas 3 materias me las dio una misma maestra. Y esa Ajá. maestra de verdad enseñaba muy bien. Que incluso las veces que hemos ido al gym, en algunas ocasiones no las hemos encontrado. Y te dije que había yo visto a mi maestra de la secundaria. Entonces Ajá. esa maestra me dio los 3 años consecutivos las materias que te dije. Y fueron las materias que más me gustaban, incluyendo matemáticas, porque también me gustaba mucho. Ujú. Esas fueron en la secundaria. En el bachiller fue toda la parte de mi capacitación que fue este salud y no sé qué, salud, primeros Pero ¿por qué auxilios y era tu todo eso. materia favorita? O sea, por la maestra, porque no daba. No, porque me gustaba, mira, en la secundaria me gustaba mucho el tema de los enlaces, de hacer los experimentos de acción, reacción, cómo hacías. Y por Pero por ejemplo, ejemplo, es que hay tres cosas. Una, que te guste la materia, uh-huh, ¿sí? Que de por sí, o sea, dices, me gusta esta materia. Otra, que seas buena en la materia. uh-huh, Y otra, que te guste por la persona que la da. Porque, por ejemplo, yo tenía un maestro de física. uh-huh. Y a mí no me gusta la física en el bachiller. Pero el profe era muy chido, muy noble. Y me gustaba su A mí, materia. por ejemplo, Sí, y sabía explicar. en ese Pero aspecto, en la secundaria tenía un profesor de física y fue el más traumático. Ahorita hablo de eso, pero uh-huh, era muy distinto. O sea, no es la materia, sino quién la da. me gustaba Ujú, en la secundaria por la forma en la que lo daba. ujú, Y tal vez no era tan buena, pero en la forma en la que daba la clase y le explicaba y la hacía más como que práctica y teórica, no solo era teórico, teórico, también era parte de la práctica porque nos llevaba al laboratorio, la de biología. ajá, biología, física y Ajá. química. ¿Y cuál Esa era la materia. materia en la que eras buena? Que dices, esta, Mm, siempre me la rifaba yo. A lo mejor en trabajos, exposiciones, no sé, que digas, esta materia se me daba. se me daban esas tres en su momento, pero Biología, también, ajá, física y química. ¿sí? Ajá, era la que O sea, más si se me eras daba. buena para los Sí, sí, números. se me daba. Porque yo, por ejemplo, estuve Y bien por ejemplo, traumado. hubo un tiempo en el que con los que me juntaba, porque por ejemplo mi maestro de matemáticas nos juntaba en equipos de 4 o 5 personas, y pues en ese entonces me tocaba con los que pues eran apasionados a las matemáticas. Y desde ahí también me empecé a dar cuenta que sí soy buena para las matemáticas, Ujú, pero me cuestan. O ujú, sea, es como que me distraigo más rápido con otra cosa ujú, y empiezo a hacer y se me va el pedo de la matemática. Pero soy buena en las matemáticas porque en la secundaria, ujú. la temporada de la secundaria, en matemáticas siempre saqué 9. Mm. 9 en todos Y en los... la En la secundaria, donde está secundaria, bien difícil, ajá. 9. Y en física, química y biología era de 9 y 10, 9 y 10.
Por No. eso te dije te digo que Sí, soy sí. buena en ese aspecto, y también siento que apoyaba mucho el tema de cómo daban la clase Ok, los y ahora maestros. entonces, ¿cuál fue tu profe Y favorito? O sea, dentro de las materias que tuviste, primaria, secundaria, bachiller, ¿cuál es la maestra o maestro que digas, no más, este profe fue mi favorito de toda mi etapa de la escuela? híjoles. Solo uno, sí, o sea, es que sí tenemos varios profes que dices, este profe sí estuvo chido, pero hay otro que se la llevó de acá. En lo que piensas, yo, por ejemplo, mi maestra preferida fue quinto y sexto de primaria. La mejor maestra que pude tener. No, es Hasta que... me sé su nombre completo. Mercedes Millán San Pedro. Ay, Una no. maestra güerita, chinita. Ya estaba grande. Bueno, Ujú. no tanto, pero eh, muy buena, muy noble. Era, no sé, me enamoré de mi maestra porque era muy Te chida. O creo. sea, Pues, dijéramoslo así, mm, es que en la primaria cambió un chingo de maestros. ajá, Se sí. iban a cada rato. Entonces, como que no. En la secundaria, pues podríamos decir que fue ella. ¿Cómo ¿Cuál? se llamaba? No, pues ni tan No, ni me preferida. acuerdo cómo se llamaba. ¿Pero en qué año fue? En segundo y tercero. Pues ¿De la que me primaria? daba, no, de ¿De secundaria. secundaria? Y ¿Ella era podría, la única no, maestra o era de una materia? no, de una ¿Qué materia. materia? Sí te debes de acordar entonces de la materia. ¿Qué materia? Era física, química y Ah, la que biología. dices. Ella. Ay, ¿cómo se llamaba? Es que tenía un nombre raro. No, ni idea. Y no puedo como que acordarme del nombre. Ujú, Pero si también dijéramos por el área de todas las materias, también estaba la maestra de educación física. ujú. Hubo un tiempo en el que yo pertenecí a la escolta, y Ajá. esa maestra fue como muy... ¿En la secundaria? Ajá, ¿Estuviste en la escolta? sí, y nos fuimos a concursos y todo un pedo. Y esa maestra como que se volvió muy cercana porque estaba como que al pendiente de ti, era como que tu mamá, Ajá. porque cuando tuvimos que salir las de la escolta a comprar, que era lo de los zapatos, todo lo que íbamos a llevar en la escolta, pues ella se portó muy buena onda, todo, después, desde que me convertí en parte de la escolta, estuvo como acá y muy atenta, muy acompañante, muy buena, y se llama Mónica. Esa maestra se fue a concursar en la secundaria a las olimpiadas. Ujú, Entonces fue reconocida la maestra. ajá. Esa podría decirse. Ahora, ¿cuál fue tu año más traumático de toda tu etapa de escolar? O sea, dices este año, ah, manches, fue traumático. ¿No, no tuviste ningún año traumático? Yo sí, por ejemplo, Yo no. el tercer año, tercer y cuarto año de primaria Ajá. fueron bien traumáticos para mí porque para mí mi año más traumático fue el tercer año y cuarto. El tercero porque me acuerdo del nombre de la maestra, era una maestra viejita, cabello corto, chinito rojo, Carmelita, se llamaba la maestra Carmelita, tercer año. Ajá. Ella estaba muy traumada con el pedo de las tareas y siempre te pedían luego una guía, la guía de todas las materias, guía de español, matemáticas, ciencias naturales, una pinche guía bien gruesota y nos hizo comprar aparte de todos los libros pues la guía. Y le Ay, íbamos sí. contestando, entonces para mí fue muy traumático porque en las vacaciones de Semana Santa nos dijo, no, pues para terminando las vacaciones me van a traer toda la guía contestada. Y dije, ¿qué? Toda la pinche guía. Y yo era bien pinche traumático en eso. Sí, Y había compañeros que les valía madre porque era decir, ay, como se yo. pinche, ay, ni la hacían. Y Ajá. entonces la maestra, pues regresamos de las vacaciones, yo todas las vacaciones ahí contestando, pero pues eran temas que ni habíamos visto, no sabías ni Entonces, sí, qué como pedo. la Y contesto, ya qué como show. putazos, pues contesté todo. Sí. Y cuando llegamos el día lunes, después de las vacaciones de Semana Santa, fue así como, bueno, vamos a ver, abran su libreto. Y yo dije, ¿y la guía qué pedo? O sea, nos dejó una guía a contestar. Y así de, ah, sí, cierto, vamos a ver lo de la guía. ¿Pudieron contestarla? Y Sí, no. muchos, no, maestra, no. Y dice, bueno, entonces vamos a contestarla juntos. Y yo Sí, dije, decir hijo de no su mames, pinche decir como madre. de Yo no me disfruté disfruté mis mis vacaciones vacaciones. por este pedo. Y llegamos y sale con sus jaladas la maestra. Fue de que puta madre. Y eso me chocaba porque dejaba un chingo de tareas. Sobre todo dejaba tareas que ni conocíamos. O sea, no habías visto el tema Y y ya te te lo dejaba tarea dejaba. de Ajá. traigan para mañana esto y traigan la chingada. Y fue mi año más traumático. Y el cuarto año, con la maestra Ángeles Carvajal Valencia. Todavía me acuerdo de su nombre igual. Ella estaba muy traumada con las matemáticas. Y cada que llegábamos, ves que en la primaria la maestra es una para todo el día, no es que Ajá. cambias.
Entonces, desde que llegábamos empezábamos con puras matemáticas y desde que empezábamos a las 8 de la mañana en clases, empezaba a preguntar las tablas de multiplicar. Ay, Empezaba a no. ver, pero no empezaba con la del 1 ni la del 2, empezaba con la del 3. A ver, Ujú. 3 por 1, 3, 3 por 2 es. Y Y yo así. como era de los últimos, nada más, Tocaba ya me las tocaba más la del difíciles. 8 por 8. ¿Cuánto es 8 por 8? ¿Quién sabe? Ni sé, o sea, 8 por 8 64 creo que es. Y te tocaba las más difíciles y si no, pues ya te iba poniendo tache en tu libreta, porque te iban poniendo calificación. Y luego esa maestra fue traumático porque luego nos ponía a concursar en el pizarrón, dividía el pizarrón y decía, a ver, pasen ustedes dos. Y pasaba uno de cada banca y los ponía en una división. Pero Y el primero que la tú contestara... ahí pensabas y No decías, si estaba más. igual de listo que tú, te Sí, ya chingando. pero Pero, no si estaba manches. pendejo, pues dices, No, ya gané. exacto. Y luego, no mames, luego empezaba con las divisiones con punto decimal. Y Ay, dije, no. pinche suerte. Y no, fue un año bien pesado, pero luego la traté de ganarme a la maestra porque siempre he tenido eso yo, de buscar la forma de cómo ganarle al maestro, ganármelo. Y creo que ese ha sido mi secreto para salir bien en la escuela. El punto es que la maestra estaba muy metida, así como lo de la escolta, pero ella con el coro. Había concursos del himno nacional mexicano y del mexicano, ¿sabes? Sí, sí, Y entonces, típico. empezó sacaba su grabadorcita. Y dice, a ver, ya, después de las matemáticas era el coro. Dice, a ver, vamos a ensayar el himno. Y entonces los que cantan más bonito van de este lado y los otros para allá. Y ya, pues yo ya me metí al grupo y pues a nosotros nos consentía porque luego los demás decían, bueno, pónganse a hacer sumas y multiplicaciones y así, les ponía actividad. Y los del himno, pásense acá al frente. Y nos pasaba el pizarrón y ya nos hacíamos pendejos cantando mexicano. Y me acuerdo que en el himno siempre hacía su to de gue. Porque dice, mexicanos al grito de guerra. Dice, ese siempre va a ser juntito, to de gue, to de gue. Y ahí estábamos repitiendo, to de gue, to de gue. Y como ya estábamos en el coro, pues ya no hacías las actividades de que Y te pasaba multiplicaciones. con 10. Y ya nos pasaba con 10 a los del coro. Pero pues te ganabas a la maestra porque estaba obsesionada con su concurso. Y fuimos a concursar ese año a una Y escuela. perdieron. No, ganamos primer lugar de una escuela, nada más. Fuimos nosotros nada más. Porque no se presentó nadie más. Y me acuerdo que ya nos pasaron, cantamos. Ay, no, cantamos, bueno, pues tienen el primer lugar. Pues sí, Felicidades. porque eran el único Los la única únicos escuela. pendejos. Ya la maestra viene emocionada. No, sí, es que canta bonito. Y pues ya, sacamos 10 todo ese año los que estábamos en el himno. Pero fue mi año traumático porque nada más sí se pasaba de lanza con las matemáticas. Y quinto y sexto fue mi salvación con la maestra Mercedes, porque la maestra Mercedes no era tanto como de una sola materia, era más como de campechanear todo, pero ella siempre todos los días en las mañanas nos leía un libro, era mucho de lectura, de 8 a 9 siempre leía, y era muy, muy cercana, o sea, a todos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? O sea, si no puedes en algo, ayudaba. te ayudaba. Sí, y era muy chida, o sea, incluso con los compañeros que no se les daba muy bien, bueno, no hay problema, pero vamos a hacer otra cosa. O sea, como que siempre estaba muy, muy cercana a nosotros, no era esa maestra culera, así. Y cuando pasé a sexto, pasamos con la misma maestra y no, un amor esa maestra, una boneta. ¿Y ya? Pero tú, ¿cuál fue tu maestra más traumática? O año más traumático y ya es nomás. Creo que fue la primera, pero no me acuerdo bien del grado. No me acuerdo si fue en cuarto o en quinto. La maestra estaba obsesionada con baile. Y nada más, siempre llevaba sus tacones que sonaban ¿En qué año? de madre. No me acuerdo si fue en cuarto o en quinto, pero creo que fue en cuarto. Uh-huh. Llevaba sus tacones que sonaban de madre. Nada más No. escuchabas el taconcito. ¿Y estaba joven o ya estaba No, vieja? ya estaba viejita. Ajá. Pero era la típica maestra media gordita, gordibuena. Pero no Ajá. estaba buena, estaba medio gordita. Sí. Cabello cortito, chino, lentes, sus taconcitos esos. Y luego calzaba número chiquito, pues se veían más estos tacones y eran los que sonaban así. Ajá. Y nada más escuchabas cómo venían los tacones y decías, ya viene la maestra. Y siempre empezábamos y la primera hora como que daba su clase de español. Y la segunda hora, chicos, vamos a practicar el baile porque vamos a hacer no sé qué. Y, sí, su pinches pinche madre. maestros. Y luego empezaba con sus tacones. ¿Y así. qué practicaban ahí en el salón? Sí, nos parábamos ahí de nuestra mesa y ahí, y zapatenle, y ay, cómo se escuchaban sus tacones, y yo decía, ay, no manches, pinche madre.
Y nos hacía que pues nuestros zapatos también sonaran y Ajá. ay no, y escuchabas como el salón era el que de Ajá. toda la escuela el Zapateaba. salón que estaba zapateando. ¿Y luego? Y ¿Pero por decía, qué fue traumático? O sea, ¿por pues el baile porque o qué todos mamada? los días nos ponía a ensayar y decía ¿Pero así para como, qué? O ¿para sea, qué o qué? ajá, ¿para qué te llamas? Pues decía que era la clase de danza y teníamos que practicar. No Y yo de no mames. mames. Y luego nos hacía poner la mano atrás y ahí estaba zapateándole y le decía, ay no mames. Yo decía, ay, como que qué pedo con la ¿Qué pedo maestra. con tu maestra? Eso sí Pues es sí. una mamada. Y ya cuando Pues era, ¿a por qué ejemplo, escuela a fuiste? una de por allá. Mira, de mi escuela no va a estar hablando, ¿sí? Es que no mames, o sea, Y no tiene ya, y ya lógica. luego, por ejemplo, cuando eran los festivales y decía, chicos, vamos a participar en el festival, vamos Y ustedes a eran los de los presentar el bailables, ¿no? baile y no sé qué, y que tienen que traer su falda de mezclilla, su Ujú. camisa, sus botas, y yo decía, ay, maestra. Pero pues ya te sabías el pinche baile acá, el pinche zapateador, porque siempre zapateabas todos los días en la clase. Y ya decía yo, bueno, y pues ya era como de X, pues ya la maestra está traumada con el baile, pues hay que seguirle la corriente. Pero sí fue como, ¿cuál fue tu año más difícil que hayas pasado en la situación y hayas dicho, ay, no sé si voy a seguir? El primer año de primaria, cuando me cagué. No, esa maestra no me acuerdo. Pero ¿sabes a quién se parece? A la oculista. A Mm, la oculista, pero más, estaba más de cabello güero y ujú. más gordita. Pero así era la maestra. Y era bien culera porque no nos dejaba salir al baño. Y nunca tuviste la famosa maestra Miel que era muy tranquila, muy, ay, mis niños, ay, esto. No, ¿Ah? no, siempre le tocaron maestros culeros. Hasta el de la maestra Mercedes, esa fue. Pero no era tampoco así toda mansita, no. Ujú, Sino era cercana, era como ujú, que muy entendible, muy chida, o sea, en el sentido de que era como. Es que no como tu mamá, porque. O sea, sí nos regañaba, pero como que entendía el pedo porque tenía también hijos de nuestra edad. ujú. Una vez llevó a su hijo que iba ya en secundaria, pero nosotros ya íbamos en sexto. La Y maestra que entendía era el pedo. como la maestra Miel, bueno, no tan Ajá. la maestra Miel, pero era una buena maestra, Ujú. era chida, comprensiva, como que cuando era la maestra que tenías que echar relajo, pues ahí estaba, era chida. Perdón, luego llevaba a sus hijos y también ahí estaban. Era una maestra que se llama Itzel. Ujú. Y esa nada más estuvo un año con nosotros porque después la cambiaron de escuela. Pero fue muy chido, de hecho, cuando se fue, pues muchos se hicieron amigos de ella en Facebook. Y le comentaban y ella Se la ligaban. respondía y así. No, no Ah, precisamente ligar, no, era buena onda y ajá. fue una buena maestra. Y me quedé con un buen ¿Sí te recuerdo de acuerdas de ella, qué año fue? de segundo de secundaria. Ajá, Ella nos dio creo que historia, algo ajá. así. Y era buena porque ella siempre empezaba a contar así. Ujú, Sus números, siempre empezaba así. ujú. Nunca era como que así, típica maestra que empieza a contar uno, dos, tres, siempre empezaba uno, dos, tres, y así. O sea, empezaba al revés. Ella Ajá, con este dedo. siempre empezaba con este y Ajá. se hacía así. Siempre era así. No era como que empezaba así. Y entonces eso era muy Pues no es que particular no de haya ella. un orden. Ay, Pero bueno, bueno, ya. ya, ya. Normalmente la gente Ella siempre sí, sí, empieza así. uno, dos, tres. Y Y ella. ella, Ajá, ajá. va. Y, Ok. y ella fue una buena maestra y se quedó un buen recuerdo de ella. Ya cuando se fue, pues ya todos nos despedimos de ella y así. Le llevaban regalos y ya. Ajá. Estaba buena. Y luego. Pues ya nomás eso. Mi año, el que decía yo no sabía si iba a poder, era cuando iba a entrar al bachiller. Ujú, Había pasado situaciones en mi vida personal que decía, no manches, no sé si voy a salir, si voy a ser buena para esto. O no sé si mis ánimos me den para seguir estudiando ujú, por ciertas situaciones y ya. Pero pues creo que también el entorno en el que me desarrollé con las personas que estuve me ayudaron un poco. Porque pues mis amigas, quieras o no, pues sí me hicieron como que... ujú. ¿A cuántos concursos fuiste en toda tu escuela? O sea, en toda tu vida escolar. Dices que Mmm, estuviste en la escolta, ¿no? sí, en la escolta fuimos como a tres. En la primaria estuve en un equipo de básquetbol También. Y fuiste a y fuimos a concursar. concursar. Luego. Luego también estuve
eh, en la primaria como en educación física, Ujú, de saltos de cuerda, de quien aguantaba más, las dominadas y así, ujú, con Mariam ujú. en ese año. Y ya nomás eso. En el bachiller no, nada. No, Secundaria. la escolta Ujú. fue como Yo 3 meses. estuve en la primaria de atletismo. Ujú, Concursé lo que fue segundo de primaria. No, en tercero y cuarto de primaria estuve en atletismo. Sexto ya no. ujú, Tercero y cuarto. Y gané el segundo lugar, tercer lugar, y ya después de ahí me dio hueva. Y de ahí en la secundaria pues fue banda de guerra. Siempre ujú, concursé y estuvo muy chido concursar en banda de guerra. Siempre ujú, fuimos el primer lugar a nivel estado de Puebla. Y estuvo muy chido, pero de afuera no, nunca fui así como de concursos de oratoria y esa mm, madre, nada. yo tampoco. Y luego me iba a meter, en el bachiller me iba a meter a la banda de música, en la Mm. de banderas. ¿Y por qué ya no? Pues porque la economía en ese momento de mi abuelita, las circunstancias que habían pasado con mi familia, pues no ¿Y si crees que permitieron. fuera caro eso? No, No, sí. pues es que no es que fuera caro, sino por las circunstancias en las que estábamos atravesando, pues me dijeron que no iba a ser como que posible Ujú, ir a esos trotes. ujú, Yo decía, bueno, y ya nomás veía de lejitos a las chavas de bandera. Pero ujú, pues sí sentía feo, porque pues cuando recién entré al bachiller, pues algo que quise hacer fue distraer mi mente de lo que estaba pasando y era meterse a algo así, pues me metí y estuve y pues sí estábamos ensayando, hasta el momento en el que empezaron a decir que pues teníamos que comprar uniforme, íbamos a ir a participar con la banda y así. Pues fue como que también me dijeron, no, pues es que ahorita ujú. no podemos por cierta situación. Y dije, bueno, y me salí. Y pues fue como que mi sueño frustrado de estar en esa parte de la banda de música en A mí banderas. igual me hubiese gustado la banda de música. Y ya, pero dije, pues ya también, si no se dio es por algo, y si se iba Ujú. a dar también era por algo, y ya. Pero pues a mí no fue como que lo ¿Cuál fue tuviera ahí. tu mayor castigo que tuviste? ¿Si tuviste algún castigo en la secundaria? O sea, que te llevaron a la prefectura. Ah, sí. ¿Sí? Pero ¿Por me qué? hice amigo del prefecto ya. En tercero. ¿Y cómo? No, es que era un viejito. Mm, Y bueno, con mi amiga en ese momento era Andrea, también era pues llevarse bien con el prefecto y ya luego buscábamos cualquier pretexto para salirnos de las clases aburridas y ujú, que nos íbamos con el prefecto y que el prefecto nos mandaba a hacer su trabajo, ujú. porque nos mandaba a ver a tal maestra y darles información de no sé qué Pero, a los demás salones. ¿qué Y hiciste de para llegar a la portarme mal, prefectura? pues nada más me quitaban el teléfono. A mí me quitaron el teléfono y solo por ver la hora, porque Ah, no, en ese ma. momento pues ya tenía yo mi teléfono en la mochila, lo saqué, vi la hora y dije, ay, ya me lo vamos a salir o ya me lo va a empezar la Ujú. clase X. Y en eso llegó la maestra. No podía entender teléfono, No, en nada, la para nada. secundaria no teníamos Ah, teléfono. estábamos nosotros. Y Ajá. pues lo vi y me dice, dame el teléfono, señorita, y yo de puta madre. No, pero maestra, solo lo ocupé para ver. No, pero lo sacaste y no lo tienes que sacar. Ay, Y se lo ta llevó a la. Y madre. toda la. Fue entrando, iniciando la clase y El toda la primer. clase estaba ahí mi teléfono en el escritorio y yo viendo No, mi teléfono y diciendo, no mames. puta Y me madre. lo quitaron y no sé cómo le hice para. Creo que tuvo que llevar un escrito, no me acuerdo. O tenía que ir mi abuelita, Ujú. mi tutor. Y ya, nada más me lo quitaban un día y ya al día siguiente iba mi abuelita. Pero a mí sí me gustaban, siempre me gustaban los inicios a clases por el olor a nuevo de las libretas. A plástico nuevo, ¿no? Sí, ya después pues te valía madre, pues decías, ay, ya no huele chido. Y ya. Y luego también en la primaria estaban de moda las mochilas que eran de lado, de solo lado. Ay, también como ahí andaba yo con esas mochilas. Así que No me te, no compraba. tengo. Y por ejemplo en la secundaria fue cuando más me compraba yo que los colores, los plumones de colores, los marcatextos, los lapiceros de colores. Era como que la época, y en el Ujú, bachiller, fueron como que mis épocas donde hacía yo más las cosas de, ay, con colores y eso. ujú, Claro, luego me valía madre y lo hacía el chingadazo, pero ya después cuando tenía yo tiempo arrancaba ya las hojas y las pasaba yo en limpio. ujú. Y ya lo hacía bien, y ya,
Eso me gustaba. O luego te digo que cuando ya nos daban los libros, ponía la libreta y el libro de la materia. Libreta y libro de la Yo materia. nunca hice esa Libreta y libro mamada, de la pero materia. Y sí te así. creo. Y cuando ya pasaba la materia, la pasaba hasta atrás. Y la que sigue. Y otra vez así. Y así me daba cuenta cuántas materias todavía faltaban. Y siempre, por ejemplo, el encabezado del libro lo ponía boca arriba donde está la parte pegada. Siempre iba hacia arriba y la parte de donde lo abres hacia abajo para ver la materia y así. Siempre fue así. Y pues a veces sí lo hacía bonito. Por eso ahorita que vamos a iniciar con este proceso, bueno, con esta nueva etapa con Samadhi, pues es como algo bonito y me Sí, emociona. te acuerdas otra vez de ti, cómo lo viviste. Sí, yo en el kinder tuve un cambio de escuela porque nada más estuve un año en una escuela y otro año en otra Pero escuela. eso es bien difícil, ¿no? Por ejemplo, eso no me gusta de que viviera mi hija. Sí, De porque por cambiarte ejemplo, cada rato de escuela. yo entré igual a segundo, no entré a primero. Y pues hubo un tiempo en el que mi mamá se peleó con la maestra. Que porque según yo era un desastre, que porque esto, que porque el otro. Cuando no era cierto, ¿verdad? Pues eres en el kinder, que esperaba la maestra. Entonces, como no le gustó a mi mamá, pues me cambió de escuela y me cambió a una escuela de paga. Porque la escuela en la que iba primero, pues era de gobierno, X escuela. Se llamaba Escuela del Cadete Vicente Suárez y Ferrer. Y luego me cambió a una escuela de paga que estaba de la casa hacia arriba, por donde vive mi tía Tere. Vivía mi tía Tere, enfrente en la casa de 2 pisos, ahí era mi kinder. Era una casa particular, pero toda la parte de abajo era kinder. Y pues su patio estaba grande y ahí salías al receso a jugar. Y en esa me enseñaban inglés. Y en esa escuela se llamaba Carita Feliz. O Día Feliz. No, Carita Feliz. Y ahí, por ejemplo, cuando me cambiaron, pues sí sentí raro porque dije, ay, nueva escuela, nuevo esto. Entonces, como mi mamá se peleó con la maestra que era del kinder público, pues me dijo, no, yo te voy a cambiar de escuela. Y me cambió el siguiente año a esa escuela, al tercero. Y ya fue una experiencia diferente porque era una pareja de esposo y esposa. O sea, era una pareja que ambos sabían inglés, les gustaban los niños, eran pacientes para dar clase y así. Todavía me acuerdo de de esa pareja. Y ellos me enseñaron las cosas básicas de inglés, me enseñaron a leer, salí leyendo del kinder, salí hablando inglés unas cuantas cosas. Y de ahí fue que me gradué, de ahí son las fotos donde sale cuando me vestí de mariposa, me regalaron mi bici. Sí. Ahí fue de esa parte el cambio. Esa era de de escuela. paga. No. Creo que en ese entonces... Y en la primaria nunca te cambiaste, fue todo de corrido. No, sí, igual fue un cambio de escuela. Porque ¿cuántas escuelas tuviste en la primaria? 2. Primero, segundo y creo que tercero lo pasé en una escuela, que era en la escuela por donde vive mi tío Diana. En esa escuela. Y luego me cambiaron a la escuela donde te digo que era... Primero iba en la Miguel Hidalgo y Costilla, porque iba en la tarde. Y luego me cambiaron a la escuela Fuertes de Guadalupe. Fuertes de Guadalupe. Y ahí pasé cuarto, quinto y sexto. Primero, segundo y tercero fue en una escuela. Cuarto, quinto y sexto fue en otra escuela. No manches. Igual en la secundaria. Primero... ¿No te sentiste como bicho raro cuando...? Pues sí, cuando llegaba yo decía, ay, pues es que casi no conozco a nadie, pero muchos igual entraban como que a segundo, a tercero, sí, o sea, sí. a esos como grados y pues ya no me sentía yo tan mal. Igual en la secundaria, cuando yo salgo de la primaria, en la secundaria me metieron a una escuela que era telesecundaria. Pero ay no, en ese entonces la maestra que era una viejita cascarrabias que se la traía contra mí y para todo me andaba mandando recado. Que si no hago esto, que si me siento hasta atrás, que si no pongo atención, que si no esto, que si no lo otro. Y siempre fue así y dije... No, ese es un pedo bien cabrón en la escuela cuando una maestra te agarra de encargo de que y con otros dos. A huevo y dije, ay no, pinche maestra, le digo, me caía re mal. Y yo decidí... ¿Cómo aguantaste? No, yo decidí salirme como faltando la mitad de curso de primero. Dije, no, a la chingada, yo no quiero ir a la escuela. Y yo decía, no voy, y no voy, y no voy, y no fui. Y todo ese año me la pasé como año sabático hasta que terminó. Hasta que volví a intentar ingresar a la escuela, a la técnica 19. Y me quedé, pero en la tarde.
Sí, sí, pero sí. Brenda ya iba en la mañana, o sea, me atrasé un año Sí. por irme, Sí, sí, porque sí. me cayó tan mal Y la también eso maestra. se siente bien culero cuando faltas a la escuela, ¿no? Esa sensación Ujú, culera de que no sabes lo que pasó ayer y sí, llegas así de pidiendo tarea de ¿y qué hablaron ayer? ¿Y qué dijo la ajá. maestra? No ¿Y mames, se qué siente tarea? bien ¿Y de qué culero dijeron? eso. Y por ejemplo, Ahora imagínate un chingo de tiempo que no fuiste, no sí, mames. yo dije, no mames, qué pedo. Y ya cuando volví a entrar, pues fue porque también mi tía, como Brenda iba ya en esa escuela, Ujú, sabía que iban a abrir otros 2 salones ujú, en la tarde, porque en la tarde solo había A y B, ujú, y iban a abrir el C y el D ajá, para el turno de la tarde, el turno vespertino. ajá, Entonces, pues mi tía me dijo que fuera a checar, fuimos a checar y de puro panzazo me quedé, o sea, porque yo iba en el D. ujú. Entonces, pues fue como ingresé a la escuela y pues fue como que la escuela que deseabas, querías, porque todos querían ir a esa escuela, pero sí, cuando fue igual en la secundaria, pues sí fue una etapa porque pues casi no tenía yo amigos en la telesecundaria, me trataban como que, ay, esta qué. Sí, Y nada más me juntaba como con una, dos, y nada más estábamos en el salón, íbamos a la cooperativa. no Fue mames. muy traumante esa parte de la telesecundaria. Sí, sí. Y nunca me gustó como que la ideología que tenían de la telesecundaria. Y ahorita que ya Samadhi va a entrar a la escuela, ¿qué esperarías de tu hija? O sea, ¿qué le podrías ofrecer respecto a lo que tú fue tu experiencia? Que No dijeras cambiarla esto, de escuela. esto no quisiera que vea a mi hija porque fue muy traumático para mí. No cambiarla de escuela. O sea, no estarle como que del tingo al tango con las escuelas, porque sí se siente raro cuando, por ejemplo, ahorita ya lo está viviendo y está diciendo es que tengo miedo de irme a la escuela. Ajá, O no sé si irme a la escuela. Entonces siento que si sí. de momento la acoplas a una escuela y de Son momento dices, procesos. ¡Sas! Te cambio por tus ovarios, pues Sí. vas a decir, ay mamá, pues es otra vez volver a iniciar con lo mismo, volver a tener amigos. Esa parte no me gustaría. Sí, es que también son Y las otra cosa es que, por circunstancias. ejemplo, Porque es yo como si nosotros quisiera nos que... cambiáramos de vivir de aquí y pues a fuerza la vamos a tener que cambiar, no es Ujú, como que ella quiera. Pero a veces también son las circunstancias, pero la idea es que no viva tanto esos cambios porque es ajá. bien feo. O también lo que yo pienso es que durante su estancia en la escuela, si por ejemplo mi hija en algún momento me dice, oye, la maestra me trae de encargo, ¿qué pedo? Y Yo tú la también si cambiaría, lo ves, yo o la sea, no, por cambiaría. ejemplo, Por si tú ejemplo, lo ves y dices, ah, si no manches, maestra, pues yo estoy viendo cómo mi hija hace las sí, tareas, sobre cómo todo lleva es todo, quién es cómo mi hija. esto. Yo sé cómo es Y, mi hija y y lo si que la sea. maestra dice, y si Sí, está claro. chingui chingue, pues dices hacia la Yo chingada, la ¿no? cambiaría, Pues sí, pero la pero cambiaría de escuela o de salón. algo que por ejemplo tampoco me gustaría es que mi hija tuviera momentos de soledad en su proceso de escuela. Ujú. ¿Por qué lo refiero o por qué lo ¿En digo? qué Porque en sentido? su Ajá. momento cuando yo estaba, mis abuelitos sí estaban conmigo, pero no era como que todo el tiempo me ponían la atención de decir, ya hiciste la tarea, vente, vamos a sentarnos a hacer la tarea. Ven, Sí, yo sí, te sí. ayudo si no quieres, si no tienes esto. Y Claro, cuando no estaba mi mamá o cuando a veces había la oportunidad de que mi mamá estuviera, pues se sentía bonito que tu mamá te forrara tus libretas, tu mamá claro. te las cosiera, tu mamá esto y te pusiera tus cosas. Y yo quisiera que eso tuviera Samadi, o sea, que Sí, siempre tenga ahí a su mamá de, oye Samadi, vente, vamos a hacer la tarea. sí, Oye, no le entiendes a esto, sí. yo te Hay, explico. ahorita que mencionas Y por eso, ejemplo, hay yo algo. en su momento, pues las tareas las tenía que hacer yo sola. Sí. Y si no le entendía, pues ya te chingaste y buscaba yo ayuda con mi prima. Pero con respecto a O esto yo que cosía. mencionas, Y yo a yo tengo putazo aprendí. un recuerdo muy bueno de mi mamá en la secundaria, en primero de secundaria. El profesor de ciencias sociales, que era como el de las cosas de historia de la Puebla y toda Ujú. esa mamada, nos dejó un trabajo de ir a tomar fotos a los monumentos de Puebla y ponerle en la descripción, pero tú tenías que salir en la foto. Ujú. Y entonces, ya ves como yo soy de traumado con las cosas de que a huevo si piden algo lo voy a hacer como lo están pidiendo. Y yo fui uno de 3 alumnos que entregamos ese trabajo porque era un proyecto final. Y fue la mejor experiencia que aunque el pinche trabajo, el pinche profesor lo perdió, según el culero lo perdió porque ahí debe de estar. Pero esas fotos, amor, mi mamá con su cámara, una pinche Kodak o no sé cómo eran pinches camaritas, fuimos acá y empezamos en San Francisco, Ujú. en el monumento que está ahí al lado, en ese me dice, pues párate ahí, ya me tomó la foto atrás. Ya fuimos pasando el bulevar de San Francisco, ahí hay otro pinche monumento. ¿Quién sabe ni quiénes eran los pendejos? Pero ahí te Y, estaban tomando ajá, y le foto. iba yo mi mamá íbamos anotando en una libreta pues lo que decía ahí abajo
para que luego se lo anotara en el engargolado. Y fue una pinche experiencia muy bonita porque recorrimos todo el centro y mi mamá me iba llevando a los parques ahí donde estaban las pinches figuras y ya me decía, ponte ya, y me toman las fotos. ¿Cómo recuerdo ese pinche trabajo? Que lo entregué y sí saqué 10 o 9, el culero me puso. Que al final le dije mi trabajo, profe, no, es que ya lo perdí la chingada. Y dije, no mames, son mamadas porque el pinche trabajo costó chingón. Y dije, no más, ¿cómo lo hubiera yo guardado esa madre como reliquia? Porque sí, y por ejemplo, es muy bonito esa experiencia que tuve con mi mamá de que a mí me algo que por acompaña a ejemplo hacerlo. me pasa es que a veces yo tuve que aprender a la mala a forrar mi libreta. Porque a veces las forraba con J y me salen que las pinches burbujas, que las rayas, que no me quedaba bien y yo me traumaba, que también no sabía yo cómo forrar una libreta, que te equivocabas y tenías que volver a empezar. Y todo eso yo lo veía que mi tía lo hacía con Brenda. Y yo decía, no mames, ¿y por qué no lo hacen conmigo? Lo tuve que aprender a la mala. Y gracias a eso yo aprendí a forrar mis propias libretas. Claro, cuando mi mamá me las forraba me sentía tan bonito porque incluso en la secundaria hubo un tiempo en el que mi mamá me ayudó. Y sentí tan bonito que mi mamá me ayudara a forrar mis libretas que aunque yo ya las sabía forrar, mi mamá fuera y me forrara mis libretas. Era... Sí, y claro. Eso, por ejemplo, lo quiero, o sea, no quiero que mi hija pase ese de aprender a la mala a forrar sus libretas, porque no va a ser así. Pues es totalmente y yo, o sea, ahorita que es, nada más aunque sea 2, 3 libretas, pero quiero forrarlas, quiero que se vean bonitas, que se vean presentables. Claro. Y no que vaya con las libretas todas. Y es que, ¿no? en la escuela vas a manifestar lo que vives en la casa. Porque es como lo que te ponía yo el ejemplo del kinder, ¿no? Yo veía mi lapicera sencilla y veía otros compañeros que llegaban con su pinche lapicera acá de 3 niveles, poca madre. Y lo que quisiera tampoco no es como que darle todo en materia chingón, sino la atención. Sí. O sea, que lleve sus tareas bien, sus cosas bien, Y por ejemplo, ahorita porque eso es manifestación que estás ahí como papá. Ver lo de los uniformes y que sea de la niña que va a llevar en los primeros días uniformes, chido, porque a veces yo vivía que en los primeros días no llevabas el uniforme porque a lo mejor la economía de la familia, de tus papás, no les permitía comprarte el uniforme en ese momento. No, yo sentí feo eso que tú dices en la secundaria, porque mi papá me compró un uniforme de un año anterior. O sea, era tan culera la economía en ese momento que sí me compró el uniforme, pero me lo compró más barato porque era el del año anterior. Y cuando yo llegué, o sea, porque el criterio de mi papá era, no hay que comprarlos en la escuela porque son caros. Hay que ir a buscar a otro lado donde estén más económicos. Y fuimos a encontrar un local donde vendían ahí por la zona de la secundaria de los uniformes. Y dice, sí, pero es que estos son del año pasado. Dice, sí, no hay problema. Y dice, no, están más baratos y todo. Y sí. Y pinche pan estaba culero porque era como tela como de arrugada y de la sencilla. Y el pan ya lo habían cambiado y pues todos llevaban su pan de la escuela, casi todos uniformados. Y yo llevaba el anterior. Igual pues el suéter, por ejemplo, el suéter ya de la escuela era abierto con botones y chingón con camisita. Y el mío, el que me compró, era cerrado, estaba culero. Y yo dije, puta madre. Y eso yo también lo viví en el bachiller, en la secundaria, porque pues de momento solo llevaba un chaleco azul, que pues el que siempre dan, como que cuando te regalan uniformes así, o el típico uniforme azul, culero. Sí, el culero del gobierno. Y algo normal que era distinguía a los del matutino y los del vespertino, es que por ejemplo los del matutino en su suéter, en el uniforme del diario llevaban un chaleco, era chaleco con una franja blanca. Y tenía el uniforme, y los de la tarde iban a empezar a llevar suéter, pero yo en su momento llevaba chaleco, porque pues era lo que tenía, lo que me habían comprado en su momento del uniforme, que nada más fue el chaleco. Y cuando fue el tiempo de cambiarle al suéter, pues yo decía, yo quiero mi suéter, porque pues se siente feo que mis demás amigas lleven suéter y yo no. Y fue que tiempo después me compraron el suéter. El suéter era uno grueso que traía como que relieves de la misma escuela. Traía una franjita chiquita blanca, suéter completo, y traía el escudo de la escuela, el escudo del cadete, de cómo se llamaba la escuela. Y pues son esas partes donde dices, qué chido se siente llevar un uniforme diferente. El uniforme que es, igual en el bachiller, el uniforme que tenía que ser. Y yo a mí me pasó eso hasta en la secundaria. Era azul con blanco. Era azul y tenía una franja blanquita acá, y igual la chamarra.
y la playera del uniforme era azul con blanquito acá. Sí, sí. Estaba padre. Y yo el que te digo de la secundaria, hasta no me gustaba llevar el pants. Normalmente el que te gusta más es el pants, pants. porque está más cómodo, ligero y chido. Y yo no me gustaba porque la pinche tela era como de esas de las de mechudo corriente. ¿Has visto el Ajá. mechudo corriente? Así, ese tipo de tela. Estaba culero, o sea, y cuando me lo ponía hasta me quedaba como aguado. Le pedí a mi mamá que me lo Que lo entubara. entubara, ajá. Yo lo Y entubaba ya. a mano. Ajá, bueno, el punto es que hasta tercero de secundaria Te compraron salieron, el no, chido. salieron la nueva versión de los uniformes. Ujú. Cuando fue lo del gobierno que todos, la mayoría se empezaron a cambiar a azul. Y sacó la secundaria un uniforme azul, se veía chingón, que era azul, azul rey, con azul clarito, se veía chingón. Y la tela estaba muy chingona, entonces le dije a mis papás, sí, cómprame mi uniforme, y me compraron el pants. Y no mames, otro pedo ese Sí. pants. Hasta Porque ya hasta te por gustaba dentro, llevarlo, sí, porque ¿no? por dentro Iba era, forrado. era forrado, porque era, por fuera venía lo del pants, por dentro traía tela suavecita. Ajá. Se sentía chingón, y el otro estaba bien culero. Y esa sensación se experimentó muy chingona porque me gustaba ya mucho llevar el pants. Pero son de esas experiencias que se van viviendo y no sé, se siente chido recordarlas. Sí, igual, cuando fue igual en el bachiller, me acuerdo que mi abuelita había dicho que la que me tenía que comprar mis uniformes en ese año era mi mamá. Mm. Y en ese día me acuerdo que me fueron a inscribir y pues fue mi abuelita con nosotros. Mi abuelita, mi mamá y yo. Y en ese entonces pues iba una persona que vendía los uniformes de la escuela. De la escuela. Y mi abuelita por secreto decía, pues no, voy a comprarle los dos, yo te doy el del pants. Ujú. Y fue que me compraron. En el bachiller fue cuando entré con los dos uniformes. No, Así, luego. Porque Sí, mi sí. abuelita por debajo del agua, así que sin que se enterara mi abuelita, porque mi abuelita sí le dijo, no, deja que ahora tu hija le compre sus compre. uniformes. Pues mi mamá ¿No te solo los compró tu llevaba, abuelita? mi mamá solo llevaba para uno. No. Ujú. Y mi abuelita dice, no, ya cómprale el pants. Dice, Ujú. yo te doy para el pants. Y fue que me compraron mis dos uniformes en ese entonces. La falda era tableada de café como con rojito, así. Se veía bonito y el Ajá. suéter igual estaba bonito, pero fue un tiempo bonito porque llegué Sí. a la escuela. Ya los hasta me dan primeros ganas de días. tener uniforme otra vez, ¿no? Ya en la secundaria igual, pues, que complementabas tu uniforme, tu pants, con una sudadera. Ajá. Y te veías cool y así. ¿Y nunca te cagaste en la primaria? No. Yo sí, no más. Es que ya también. Es tú que te pasas ese de día lanza. estábamos, ya, yo iba en la tarde. Sí, yo iba en la tarde. Primero la primaria fue en la tarde y ya después los demás años a mi otra primaria, toda la primaria. ¿También te cambiaron de Mañana. primaria? Sí. Solo el primer año fui aquí en Amalucan y ya del segundo hasta el sexto ya en la Eugenio Garza Sada en Maravillas. ¿Y cómo es que te cambiaron hasta allá? Pues porque acá, porque estábamos viendo allá con mi tío porque mi hermano había nacido y mi mamá la tenían que cuidar y puro desmadre. El punto es que ahí estábamos mi hermano mayor y yo, él iba en sexto y yo iba en primero. Y íbamos en la tarde. Me acuerdo que ya era la última hora y no mames, me andaban ganas de cagar, pero la maestra decía, no, nadie puede ir al baño, dices, porque estaban revisando la tarea. Y dije, puta madre, quiero ir al baño, quiero ir al baño. Y luego hacía la mamada de que cerraban los baños, no sé si te acuerdas, una hora antes, o sea, ya a las conserje. 5 cerraban los pinches baños. Y eran como 5:30 y yo, no mames, ya me andaba de la caca. Y yo dije, puta madre, y ahí me andaba... No mames, yo ya cuando dije, no, ya valió madre. Nada más ¿Sentiste empecé a sentir calientito? calientito así de... Y como que empezaba a salir un mito. Guácala. Y en eso, la pinche maestra que se para del escritorio y que va, porque yo todavía me acuerdo que estaba en la segunda fila, la puerta estaba de este lado, escritorio de este lado, las ventanas, primera hilera de fila, segunda, estaba yo en la segunda al tercero. Y entonces empezó, dice, a ver, voy allá a calificar su actividad. Ya se para y empezó a calificar a los de la primera fila y luego iba a pasar con nosotros. Y cuando llegó por mi lugar dice, oigan, huele feo, ¿no? Y yo, sí, maestra. Vamos a hacer la barranca. Y sí, literal, del otro lado estaba la barranca, porque era pinche barranca. Ha de ser la barranca, maestra, porque sí. Dice, no, es que sí huele muy feo. ¿Todos están bien? Y dice, sí, todos. Y yo así de, no mames, yo sentía el pinche bola de cagada acá. Y yo de, hola madre. Y en eso dice, bueno. Y ya tocaron el timbre. Dice, bueno, pues vámonos ya, mañana nos vemos.
Y eras el Y yo último así que dije, salía. puta madre, ¿cómo me levanto? Pues ya me hice pendejo de, ay, pues ahorita me voy. Y en eso, pues, ya entró mi papá. Porque pues dije, no mames, ya me cagué, o sea, ahorita se me va a salir toda la pinche cagada, no mames, y dije, puta madre. Ya no me acuerdo de ese momento cómo salí, pero el chiste es que cuando me levanté, no mames, todo pinche chorrote acá y dije, hola, a ver, iba yo caminando como pinche pingüino así de, hola, verga. Y pues ya no nos fuimos en la combi. Mi papá tuvo que pedir un taxi, ya nos fuimos. Y todavía me acuerdo que en el taxi me fui parado en la parte de atrás, así agarrado de los dos asientos, iba yo así. Porque no me senté, o sea, dije, no mames, qué pinche como iba apestando, pero a A mierda. ratas. Y luego como Y ya apesta. llegué y no mames, pero no, fue bien culero. En primero de primaria, como me cagué. Ay, Fue no. que culero, fue de las peores experiencias más traumáticas. Pero bueno, yo creo que aquí la vamos a dejar. Y pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan identificado con algunas otras anécdotas. Ya saben que me apoyan mucho dándole like, suscribiéndose al canal, para que podamos seguir compartiendo más vlogs sobre nuestra vida diaria y continua. Y pues nos vemos en un próximo video. Adiós. Chao, chao, amigos.